Ya chicos, como les mencionaba, vamos a partir viendo espacio Rn, ¿ya? Lo primero es definir el conjunto Rn. Rn es un conjunto que está definido como todos los X que se escriben de esa manera, ¿ya? Como una upla, una n upla ordenada, donde los elementos de la upla están en los reales. Esto quiere decir que R3, ¿sí? Va a ser, voy a partir con el más sencillo mejor, con R2, que va a ser todos los pares ordenados, son todos los X1, X2, tal que X1, X2 pertenecen a R. Dime un elemento que esté en R2, Fabián. 4. No, el 4 no está en R2. Fíjate cómo son los elementos de R2. Los elementos de R2. ¿Está bien? X1. No, los elementos de R2 no son números, son duplas ordenadas. ¿Sí? Ah, X1 y X2. No. Ya, no, pero un elemento sería, por ejemplo, X1 y X2 no tienen número, como dime un par ordenado, cualquiera. 4,2. 4,2, ya, entonces el elemento 4,2 pertenece a R2. Es una dupla ordenada. ¿Sí? El 2,1 me dice el Bastián, perfecto. R3 en cambio, ¿sí? R3 son todos los que tienen la forma X1, X2, X3. X1, X2, X3, tal que X1, X2, X3 pertenezcan a R3. A R, perdón. Dime un elemento de R3 entonces, Diego. 4,3,2. Perfecto. 4,3,2. Este pertenece a R3. ¿Sí? Es una tripleta en este caso. ¿Sí? No es un par ordenado, pero sí es una tripleta ordenada. ¿Ya? Y como bien dice la observación, en este curso trabajaremos comúnmente con R2 y con R3, porque los vamos a graficar. ¿Ya? Entonces, Rn es un conjunto de n uplas ordenadas. Si es R2, son pares ordenados. Si es R3, son tripletas ordenadas. Si es R4, va a ser un vector que tenga 4 elementos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ejemplo de R2. ¿Ya? R2, estaba por ejemplo acá, grafiqué el vector 1,2. El vector 1,2, todos los vectores, todos, parten del origen. Parten del origen y la punta de la flecha va en el punto final. ¿Sí? Todos los vectores tienen esta forma. Obviamente, este es el X, ¿sí? A veces este sería X1 y este sería X2. También a veces lo van a ver como X y como Y. Fíjense que hay una diferencia entre esta X y esta X de acá. La X que está en negrita es un vector. ¿Ya? En este caso, un vector. Y en cambio, la X que yo trato de hacer así, entonces voy a hacer aquí una anotación.
Esta X es vector. A veces, para no hacer la negrita, la hago así como con una flecha arriba, que también significa que es vector. Esta X simple, o esta, ¿sí? La X simple es un número. Ojo con esa diferencia porque a veces uno se confunde, ¿ya? Sobre todo dependiendo del libro que utilicen. Pero hay algunos que son vectores y otros que son números. Entonces, R2 nosotros lo conocemos como el plano cartesiano, ¿ya? Es el plano que tiene los 4 cuadrantes. Creo que nadie debería tener problemas con graficar en R2. R3, en cambio, es en 3D. Acá yo grafiqué el eje X, que está aquí, ¿sí? Eje X, que tiene los nombres acá abajito, si se fijan. Eje X, eje Y y el eje Z. ¿Por qué así? Porque a veces acá este vector uno le dice X1, X2, X3, pero a veces también uno lo escribe como X, Y y Z. ¿Ya? La coordenada Z es la última, la coordenada X es la primera y la coordenada Y es la segunda. Cualquiera de esas dos formas. Entonces acá grafiqué el punto 1,2,5. ¿Ya? ¿Cómo se grafican acá los puntos? El origen está acá. Entonces voy a graficar otro punto para que se pueda ver mejor. Yo normalmente hago aquí el X, acá el Y y acá el Z. Dime un punto, un elemento que esté en R3, Germán. Em, 1,2,3. Ya, el 1,2,3. Este X, ¿cierto? Pertenece a R3. Ok, grafiquemos esto. ¿Cómo se grafica? La coordenada X, acá está, voy a hacer aquí el 1. En la coordenada Y voy a hacer aquí el 2. Y en la coordenada Z voy a hacer acá el 3. Entonces voy a construir una caja. ¿Ya? Una caja que tenga estas medidas. Lo mejor que me saco el dibujo, ojalá. Ya. Mm. Ya, esa caja. Esa caja tiene medidas 1,2,3. ¿Ya? ¿Se entiende cómo construir la caja? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Este punto es el 1,2,3. Esta es la coordenada 1 del eje X, la coordenada 2 del eje Y y la coordenada 3 del Z. Ese es el punto. ¿Ya? Ese punto, entonces el vector 1,2,3 siempre va del origen al punto. Sería esa flechita de ahí. ¿Sí? Cuando uno lo hace en la caja, se nota que el vector como que tiene tres dimensiones. ¿Ya? Nosotros tenemos la ventaja que podemos usar harto software para graficar y que no vamos a necesitar estar haciéndolo a mano. Pero siempre es importante que usted al menos una vez entienda cómo se grafica. Fíjense que hay
hay diferencias igual entre lo que es un punto en el espacio y un vector en el espacio. ¿Ya? El puntito en el espacio vendría a ser, no sé, este es un punto, este de acá es un punto en el espacio. ¿Sí? Acá a veces vamos a hablar del punto y vector de la misma manera. Pero siempre es importante notar la diferencia. Ok. Hasta ahora solo hemos definido el conjunto Rn. Como, yo no sé por qué, pero este curso no es prerequisito álgebra lineal. Recuerden que en álgebra lineal uno ve espacios vectoriales. ¿Ya? Cuando yo a un conjunto le agrego la operación suma y la operación multiplicación por escalar, el conjunto se convierte en un espacio vectorial, siempre y cuando cumpla los 10 axiomas. ¿Ya? ¿Cómo se suman los vectores o los puntos en el espacio? De manera natural, o sea, si tengo el vector X y tengo el vector Y, entonces la suma es componente a componente. El X1 con el Y1, lo suma acá. El X2 con el Y2, lo suma acá. ¿Ya? Y así sucesivamente. El XN con el XIN y los pongo acá. Por lo tanto, solo puedo sumar vectores que estén en un mismo conjunto. ¿Ya? Y la multiplicación por escalar, ¿ya? En cambio, multiplica a todos los elementos. El escalar alfa multiplica todos los elementos. ¿Ya? Esas son las dos operaciones que podemos hacer con vectores hasta el momento. Entonces, cuando yo al conjunto Rn le agrego la suma y la multiplicación por escalar, puedo demostrar que este conjunto con la suma y la multiplicación por escalar se convierten en un espacio vectorial. La demostración es bastante larga, ¿ya? Y lo que tendría que hacer es primero demostrar los 10 axiomas de álgebra lineal. ¿Sí? Entonces aquí tienen que demostrar los 10 axiomas de álgebra lineal. Si yo demuestro estos 10 axiomas, entonces esto es un espacio vectorial. ¿Qué gano con que sea espacio vectorial? Hartas propiedades en términos geométricos. Veamos algunos ejemplos. Acá tengo el vector X y el vector Y. El vector X, que es 1,3, que es este. Y el vector Y, que es 2,2, que sería este de acá. La suma de los vectores es componente a componente. Entonces dijimos el 1 va con el 2, se transforman en 3. El 3 va con el 2 y se transforman en 5. Entonces la suma es el vector 3,5. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se suman gráficamente los vectores? Al vector X, que es este, ¿sí? Tengo acá el vector Y. Lo que hago es tomar el vector y ponerlo en la punta de la flecha donde terminó el vector X. No me queda igual porque el gráfico cambia un poquito, pero bueno. ¿Ya? Entonces tomo el vector X y lo pongo en la punta de la flecha. Así se suman los vectores gráficamente. Entonces, el resultado va a ser este vector que está acá. ¿Sí? Veamos un ejemplo de multiplicación por escalar.
tengo el vector X, que es 1,4. A este vector, ¿qué pasa si lo multiplico por un alfa igual a menos 1? ¿Qué se va a convertir? Daniel, ¿cómo queda ese vector? En negativo. Ya quedaría menos 1, menos 4. O sea que cuando multiplico por un alfa negativo, el vector queda para acá, como que lo di vuelta. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando lo multiplico al x? Lo multiplico por un número que es un decimal, que en este caso un número que está entre el 0 y el 1. Me va a quedar 0,5 por, o 0,5 que es un medio, voy a escribir como fracción para que no me moleste, por 1,4. ¿Cómo queda eso entonces, Bastián? 0,5 y 2, profe. Exacto, un medio y 2. O sea que el vector como que se achicó. Cuando lo multiplico por un número más grande que 2, el vector se alarga. ¿Ya? Entonces, la multiplicación por escalar lo que hace es como alterar el tamaño del vector simplemente. En ningún caso va a terminar siendo otro vector, como no me va a dar un vector de esta forma. ¿Sí? Porque la multiplicación por escalar lo que hace es ir alterando el tamaño, pero no la dirección del vector. En cambio, la suma, ¿sí? Pasa esto que se genera otro vector. Si yo sumo dos vectores, entonces genero otro vector. Ya. Lo que me interesa no es que se aprendan, no es que, o sea, yo asumo que todos debieran saber sumar vectores y multiplicar un vector por un escalar. En este curso esa no es la parte difícil, por eso me interesa que vean gráficamente cómo se hace. ¿Ya? Cómo se suman los vectores, cómo se multiplican por un escalar. Para eso vamos a hacer una actividad. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Como le decía, representar la suma y la resta de vectores en el espacio y observar qué pasa con la multiplicación por escalar. Entonces, para esta actividad vamos a utilizar el software GeoGebra, ¿sí? Pero el GeoGebra en 3D. Así que me interesa que grafiquen todo lo que está en el ítem 1. Todos están desde el computador, ¿cierto? Yo te desde Yo el por lo celu, menos sí, profe. profe. Ya, perfecto. Entonces voy a armar grupos. Ustedes tienen la PPT, así que voy a armar, son 13. Voy a hacer 3 salas. Ya. Hice 3 salas y yo me voy paseando por las salas para que ustedes puedan ir mostrándome la pantalla. Lo que me interesa es que vean qué pasa con la suma en 3D y analizar qué representa la suma de vectores. ¿Sí? Esta primera actividad no es en GeoGebra, las otras dos, ¿sí? Son en el cuaderno.
Profe, Dime. ¿me puede asignar un grupo? Es que cuando le puse entrar me sacó el Zoom, se Ah, me ya. cerró. Listo, dale. Sí. Oye, pero la interacción en este grupo, Profe, pésima. es que no ¿Se sé conocen? graficar en 3D. ¿Se conocen? Eh, sí, un Yo poco, conozco ¿no? al Daniel. Sí. El Bastián conoce al Daniel Vargas. Joaco, ¿tú conoces a alguien? Sí, profe. ¿A quién conocís tú, Joaquín? ¿Joaquín tiene el micrófono malo? Se sacaron las muelas, ya. Ok. Lucas, ¿tú conoces a alguien? Sí, profe. Ya. ¿Y Fabián? No conozco a nadie, profe. No conoce a nadie, ya. Fabián, está acá entonces el Lucas. Lucas, tú habías congelado un semestre, ¿no? ¿O te estoy confundiendo con Yo, él? yo no. Ah, ya. Está el Lucas entonces, el Bastián, el Daniel Vargas y el Joaquín. Ya traten de interactuar, está proyectando la pantalla el Daniel Vargas. Daniel, mira, andan los 4 cuadraditos que están acá no, ajustes creo que. No, la rueda, el engranaje. Ponle mostrar cuadrícula visible. Y yo le sacaría el plano, tal vez. O no, no se ve bien. Ya. Entonces, grafica los vectores, po. ¿Han usado Pero, profe, GeoGebrante? sí, pero no lo he ocupado en 3D. Funciona igual que en 2D. El primer vector, Lucas, ¿cuál era el primer vector? Lo tengo 30,70,10. Ah, pero yo ya lo tengo listo. Ya, entonces ponle U igual a paréntesis, ahí donde dice entrada. Mm, Ya. 30,70,10. ya. Perfecto. Y quítale zoom para que podáis ver el vector. Ya, y ahí podéis moverlo. Justo así. Viste que está en 3D. Ya, y ahí grafica el otro. ¿Cuál era el otro? 10,10,20. ¿Ponéis la coordenada? Ah, ya. Pero, Está compartiendo el Ignacio. Ignacio, mira, anda el Sí. engranaje. ¿Por qué no te aparece el engranaje? Estoy de la página de internet, profe. Sí. Sí, abre ese, propiedades. Perfecto. No, ciérralo, espera. Ya. Borra lo que hiciste, no sé qué hiciste. Ya. ¿Cómo graficar en 3D? En la entrada ponle U igual, paréntesis redondo, y escribes el vector. Ya, quítale zoom para que puedas ver bien el vector. Era 30-70 por si acaso. Ah, 30, 70, 10. Pero lo puedes Sí, modificar una vez que lo hace Ignacio. Ok, muy bien. Y aquí no se conoce nadie.
Sí, Sí, profe. es que creo que el Daniel estaba atendiendo algo. Le pasó. Ya, Fernando, entonces, comparte tú la pantalla. Yo comparto, profe. Y el, ya, ahí, no Ah, hay compartir el Fernando. Ya, Se ve, Fernando. ¿cierto? Sí, anda GeoGebra. Ya, sácale zoom. Sácale más zoom. Para que se vea la punta de la flecha, ya. Ahí. Ahí se ven los vectores. Sí. El vector de la suma está en negro. Sí, en negro. Ya. Y los otros son el vector rojo y azul. Perfecto. Y la resta está en naranjo, no sé qué color es. Café. Ah, café, ya. ¿Y la resta dónde está? Ahí entra, abajo. Ya, perfecto. No se ve como yo lo mostré en la foto, no sé si se dan cuenta. Mira, anda la PPT ahora, Fernando. Sube un poco. Otro poco. Ya, ahí. No, la donde estaban sumando los vectores. Entonces acá, cuando uno los suma, no se ve así como este. Pues. ¿Por qué no se ve como este? Ideas. eh, como igual de los dos, como, o da lo mismo. Como el de la suma. Ah, ya. Ya. Voy a hacerlo yo, espérenme. Ya. Ya están volviendo algunos, así que voy a hacer la gráfica de los vectores. Voy a esperar unos segundos que lleguen todos. Ya, me parece que ya llegaron varios, no sé si todos. Entonces, Diego, díctame el primer vector. 30 más 70, 10. 30,70. 70,10. Le voy a poner aquí que se vea la cuadrícula. ¿Ya? ¿Lo estoy haciendo de nuevo? Ah, no. Raíz. No importa, no importa. ¿Ya? Y el otro vector, díctame que me habló recién el vector B. Oye, tanta... Ya, dime, Bastián. 10,10,20. 10,10,20. Ya, ahí están los dos vectores. Les puse... entonces ahí están los dos vectores. Si yo muevo acá, se ven los dos vectores así. ¿Ya? Y después
decía grafique la suma. ¿Ya? ¿Cuál es la suma? Yo acá puedo hacer U más B nomás, escribir U más B, ¿sí? Y está ese vector, que es el W, que es U más B. Lo hace en negro, le voy a cambiar el color aquí, en los 3 puntitos, fíjense, en los 3 puntitos, voy a ir a propiedades. Y en color, le voy a poner un rosado. Y en Profe, una propiedades, consulta. ¿sí? En GeoGebra a mí solo me mostraba los puntos, no me mostraba como las líneas. O sea, los vectores, me mostraba solo puntitos. Ya, ahí te voy a ayudar, Bastián. Vamos a ver qué puede haber pasado. ¿Sí? Entonces, en los 3 puntitos, propiedades, ustedes le cambié el color. Pero, fíjense que lo que me interesa es ver qué representa este vector. El vector rosado es la suma de los 2 vectores. Por lo tanto, representa, ¿sí?, la diagonal principal del paralelogramo. Pero acá no se puede ver bien. Fíjense que voy a hacer un paralelogramo. Y el vector B, que es el que sumé, voy a ir a los 3 puntitos, a propiedades, y voy a ir a posición, y le voy a cambiar la posición. Acá tiene la posición en el punto de origen. Y yo no quiero que este vector empiece en el origen. Quiero que empiece donde terminó el vector U, en el 30, 70, 10. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahora el vector B, sí se ve que es ese vector de ahí. Ahí se puede ver mejor que este es un paralelogramo. ¿Lo ven bien? ¿Se entiende lo que hice? Sí, profe. Ya. Y veamos el otro vector, que era U menos B, ¿o no? Sí, Ya, profe, pues eso no es chiquillos, malo. la primera clase no podemos estar así de fome. Ya. ¿Ese vector es U menos B, Bastián, o no? ¿O era B menos U? Sí, Ya, U menos era B. U menos B. Perfecto. U menos B. Y me lo grafica acá. Voy a darle Enter. Me lo graficó en negro. Le voy a cambiar el color. Y este en 3 puntitos, propiedades. Y le voy a poner un color verde. Ok. Entonces, ahí está el vector. Es el vector verde que está ahí. ¿Ya? ¿Qué representa este vector? Porque ya sé que la suma es la diagonal principal de este paralelogramo. ¿De qué paralelogramo? Voy a crear otro vector. ¿Sí? Voy a crear el vector menos U, que es ese. Y este vector menos U, lo voy en propiedades, lo voy a hacer partir desde B. Posición desde B, 10, 10, 20. No, lo tengo que hacer partir de dónde, desde lo voy a hacer partir de la suma. Entonces, acá le voy a cambiar. Voy a poner 40, 80, 30. Y ahí sí. Voy acá y le voy a sacar esto porque me está molestando con los colores. Y voy a graficar el vector menos B. Menos B, pero el menos B le voy a cambiar las propiedades y lo voy a hacer partir del menos U. Sí.
Eso no lo voy a dibujar. Entonces, se fijan, acá armé un paralelogramo. Voy a hacer este con otro vector. Ya. Tengo un paralelogramo, pero en 3D, que sería ese de ahí. Donde este vector de acá es el U, este es el B, este es el menos U, este es el menos B. ¿Ya? Y la diagonal principal del paralelogramo es la suma de los vectores. Ahora, este vector verde, que es la resta de los vectores, ¿qué representa en el paralelogramo? La resta de ambos vectores. La resta de ambos vectores, ¿cierto? O sea, esta es la resta. Pero ¿qué representa en el paralelogramo? Va a ser la diagonal de acá. Fíjense que este vector lo voy a hacer partir. Este lo voy a trasladar. Aquí. Este vector lo voy a trasladar y lo voy a hacer partir en B. Y B era 10, 10. Diez, 20. Ay, no se no modificó. Ya, no sé por qué no se modificó el vector, pero lo voy a hacer aquí a mano. Ese vector verde es el mismo que está acá. Ya, es exactamente el mismo vector. Si se dan cuenta, no sé si se alcanza a notar. Por eso el vector verde es la diagonal es la diagonal secundaria de este paralelogramo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos vectores de esta forma, tengo un vector acá, tengo un vector de esta forma, y después tengo un vector de esta forma, ¿cómo la resta va a ser este vector? Esta es la resta. Esta es la resta en ese caso, pero la resta sí importa el orden, porque si yo resto U menos B, me va a dar ese. Y si yo resto B menos U, ¿qué vector me va a dar? Le daría al revés. Negativo. Flecha al revés, ¿no? Me daría con la flecha al revés, ¿cierto? Me daría con la flecha para allá. El mismo vector, pero para el otro lado. Como dice alguien ahí, negativo, ¿cierto? Entonces, la resta de los vectores representa esto, ¿sí? Mientras que la suma es este vector largo de acá, ¿sí? Y la suma da lo mismo el orden. Puedo sumar U más B o B más U, y ahí va a ser igual. Ok, hagan entonces ahora la actividad 2 en el cuaderno. ¿Sí? Hagan las otras actividades que están ahí. Voy a darles unos minutos para que las hagan. Voy a volver a abrir la sala, ¿sí? Para que puedan terminar la actividad. Yo ya hice toda la parte 1 porque era la más compleja, pero ahora hagan la parte 2.
Ya lo vamos a responder. Pero una niña de 14 años. La primera pregunta es, ¿cómo con tu nariz? ¿Sueles tener problemas de respiración? Ya, nunca. ¿Crees que tu nariz es solo, bueno, solo debería ser una parte más de mi rostro, bello de mi cara? Una parte. ¿Suelen decirte que tienes una nariz muy grande? Ya le vamos a decir sí, eso roncas. ¿Tienes la nariz torcida? La nariz. ¿Tu tabique está desviado? No, nunca más. ¿Sueles retocar tu nariz en... ¿Qué es esto? ¿Tienes la punta nasal caída? Ahora abrí otro y se te tres. Bueno, mira eso siempre. Espero que sí. Ahora abrí otro y se te tres. Ya, pero esto sigue, miren. Entonces, Cerré los grupos. No sé si alcanzaron a terminar. Era cortita la última parte, así que espero que sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos terminaron? ¿Alguien lo hizo en la pantalla del computador como para que nos muestre sus resultados? Todo a mano en el computador, profe. Por lo menos en el grupo que estaba lo hicimos todo a mano sí, en el cuaderno. en el cuaderno. Ah, ya, bueno. Ya. Puedo sacarlo. Pero lo terminaron. ¿Cuánto te dio entonces, Fabián, por ejemplo, la 2? La W2, ¿Sí? menos 3, menos 7. Y la diagonal que va mirando hacia abajo, en contrario a la diagonal original. Ya, perfecto. Menos 2 como menos 7 me dijiste. Menos 3, menos 7.
Ah, ya. ¿Cómo? Ah, es que Menos yo estaba hablando de 3 la 2, de la 2, de la 2. Ya. de la ¿Vieron que del... en 2D es más fácil Ah, graficar las diagonales? Me interesa mucho que se entienda gráficamente qué representa la suma y gráficamente qué representa la resta. ¿Ya? Y bueno, lo otro, calcular W1 debió haber dado 3 medios, 7 medios. ¿Sí? ujú. W2 menos 3, menos 7 y W3, ¿cierto? 9,21. Ok, chicos, Sergio me acaba de responder y me dice si en ¿cuántas personas están? Si hay 2 personas, es que creo que aquí hay un problema, porque en estas clases se conectan siempre 13, 14, pero parece que en Efinis aparecen más. Yo ahí no lo sé. El resto parece que no se conecta. Ya, pero Sergio dice que si hay 2 personas que se cambian al NRC que termina en 11, entonces no cierra ese NRC porque tiene que tener mínimo 10 personas para que el NRC esté abierto. ¿Quién puede de aquí? ¿Qué Eso horario véanlo, tiene? eso véanlo ustedes. ¿Ya? Ese es el... Ah, bueno, ya después lo vemos. Cualquier cosa me avisan por el Discord, igual les voy a escribir en el Discord cuál es la solución que da Sergio, como que hice textual. Otra solución es que los alumnos de la otra sección P cambien al horario del 75911, con 10 alumnos no lo cerramos. Si son más los que se cambian, mejor. Pero es que acá por eso digo que tengo un problema, porque parece que tengo alumnos fantasmas, porque la encuesta la respondieron 14 personas, pero en Efini me aparecen 20, y en todas las clases se conectan 14. Entonces, Profe, perdón. ¿sí? Perdón que le interrumpa, que estoy hablando por el grupo de WhatsApp de la generación. ¿Cuántos eran los que faltaban? Acá faltan 2. Ya, gracias. Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Si alguien encuentra esas 2 personas que se quieran cambiar. Lo único, y aquí por qué digo que es el pero, porque si tenemos alumnos fantasma y se cambian 2, tal vez la otra sección quede con 8, como que hay que tener cuidado con eso. Porque si hay en la otra sección justo 10 y se cambian 2, van a cerrar la sección, la otra, pues no sé si se entiende. Así que traten de primero ver como cuántos alumnos hay en cada sección, alumnos reales. ¿Sí? Y eso organícenlo ustedes. Ya, que estén súper. Nos vemos entonces. Chao, chao. Ya, Chao, profe. profe.